Hola amigos, amigas, bienvenidas a Tecnosfera. Todos consideramos a Charles Robert Darwin el padre de la teoría de la evolución, incluso los creacionistas, aunque en realidad su gran contribución fue entender cómo funciona la evolución de los seres vivos a través de la selección natural. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si Darwin hubiera perdido su barco, si nunca se hubiera embarcado en el Beagle o si no hubiera nacido? ¿Seguiríamos todos sabiendo que Dios creó el mundo y todas las especies animales inmutables desde el principio de los tiempos? Sígueme y te cuento lo que hubiera pasado si Darwin hubiera perdido su barco. Charles Robert Darwin fue una de esas personas que cambiaron el mundo realmente, y eso que no fue buen estudiante. En realidad, su problema era que se vio empujado a estudiar lo que no le gustaba. Su madre murió cuando él contaba 8 años y su padre, Robert Waring Darwin, que era un médico típico representante de la burguesía provincial conservadora inglesa, se empeñó en que su hijo estudiara medicina. Al joven Darwin esos estudios no le fueron bien. Parecía demasiado distraído con su afición a la caza y a la recolección de bichos en general, y nunca acabó medicina. Por otra parte, su abuelo, Erasmus Darwin, zoólogo y precursor de las teorías de la evolución, pudo ejercer una importante influencia sobre su nieto. A los 17 años, Charles Darwin lee el libro de su abuelo Zoonomía al mismo tiempo que conoce las teorías transformistas de Lamarck y se interesa por la geología, pero de medicina nada. En vista del poco éxito tras los pasos de Galeno, el padre de Darwin, digno representante de la especie que tropieza 2 veces con la misma piedra, decidió reorientar la carrera de su hijo, que para contentarle inició los estudios que le habrían llevado a convertirse en un pastor de la iglesia anglicana. Charles, que era un buen creyente, parecía incluso contento con ese posible destino, en la parroquia de alguna pequeña comunidad rural, donde acaso pudiera continuar sus colecciones de historia natural. Afortunadamente los estudios de teología también quedaron inacabados, y fue sin embargo durante esa época cuando Darwin empezó a frecuentar las reuniones promovidas por el teólogo y botánico Henslow, cuya influencia acabó embarcándolo en el viaje del Beagle. Un viaje que cambió su vida y la de todos nosotros, porque por mucho creacionista que haya que se empeñe en cambiar leyes, nunca pondrá a cambiar las leyes de la naturaleza. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si Darwin o sus circunstancias no hubieran existido? ¿Dónde estaríamos ahora si Darwin hubiera perdido su oportunidad de embarcar en el Beagle? Sin duda, hubiera sido una gran oportunidad perdida. Pero, ¿habría quedado el mundo huérfano de la teoría de la evolución? Ya te digo yo que no. Ahí habrían seguido las pistas de la naturaleza en forma de variedad de especies vivas y fosilizadas, microscópicas y gigantes, esperando lo que fuese necesario para que algún miembro de una especie autoconsciente, bueno, la nuestra, por supuesto, desentrañara los secretos y nos lo contara al resto. ¿Cuánto tiempo habría tenido que esperar la humanidad en ausencia de Darwin para empezar a descubrir los mecanismos de la evolución? Bueno, responder a esta pregunta de forma general es imposible, y sin embargo, tenemos acceso a una respuesta concreta que corresponde a este caso particular de nuestra historia, y que podemos extraer de los libros de historia, o mejor, de las biografías de Darwin, ya que los libros de historia están demasiado ocupados con guerras, batallas, tratados y la extensión espaciotemporal de los imperios. Lo cierto es que en 1858, cuando ya Darwin tenía muy avanzado su análisis e interpretación de datos y ya había escrito los 10 primeros capítulos del que sería su libro cumbre, recibió una carta de un joven naturalista de nombre Alfred Russel Wallace. Wallace se encontraba en Malasia, persiguiendo especímenes exóticos que pudieran interesar a museos y coleccionistas de su Inglaterra natal. Durante años había vivido con entusiasmo
la diversidad biológica tropical y estaba convencido de la mutabilidad de las especies. Así lo había explicado en su ensayo sobre la ley que regula la introducción de nuevas especies, publicado en 1855. Desde entonces a Wallace le había obsesionado la cuestión de cómo tienen lugar los cambios de especies. En febrero de 1858, enfermo con fiebres en Ternate, en las Islas Molucas, se le ocurrió la delirante idea de la supervivencia de los más adaptados. Tan pronto se hubo recuperado, Wallace no tardó ni 3 días en redactar una breve memoria con sus hipótesis. Como sabía del interés de Darwin por el tema, le envió la memoria con el ruego de que la estudiara y la pasara a Lyell de la Sociedad Linneana de Londres si creía que sus ideas tenían sentido. Publicar o morir. En los ambientes científicos, la paternidad de una teoría se establece según el criterio de su primera exposición pública. Por ello, la comunicación que Wallace envió a Darwin sobre el tema del mecanismo de la evolución era una auténtica bomba, ya que se anticipaba a las conclusiones del laborioso trabajo que Darwin estaba escribiendo. Ante esta situación y siguiendo el consejo del geólogo Lyell y del botánico Hooker, miembros de la Sociedad Linneana, Darwin y Wallace llegaron a un acuerdo para presentar simultáneamente sus resultados durante la asamblea anual de la sociedad, que se celebró en julio de 1858 y que publicó sus comunicaciones el año siguiente. Finalmente, la cuestión de la paternidad de la teoría de la evolución a través de la selección natural no se convirtió en la disputa que pudo haber sido. Años más tarde, en 1908, en un discurso ante la misma Sociedad Linneana que 50 años atrás había sido testigo del nacimiento de sus teorías mellizas, el propio Wallace concedería a Darwin el mayor mérito. Efectivamente, Darwin había elaborado su teoría a lo largo de muchos años de estudio y la había meditado profundamente, quizá demasiado, según algunos autores que apuntan que posiblemente Darwin era muy consciente de la revolución filosófica que implicaba y temía las repercusiones sociales de su publicación. Su propia esposa temía el castigo divino que sin duda caería sobre el bueno de Darwin por haber osado contradecir la bíblica palabra de Dios. Sin embargo, la impetuosa entrada en escena de Wallace precipitó las cosas. Darwin tuvo que sacar del cajón las conclusiones de su trabajo y sus ya viejos borradores de un manuscrito que iba a hacer historia. Por fin Darwin iba a dar a conocer lo que había observado, razonado y concluido. Iba a pasar la voz para que los mecanismos de la evolución se incorporasen tras el juicio de los años a nuestro conocimiento colectivo. Después de la presentación conjunta en sociedad, y tras varios meses de febriles esfuerzos, salió finalmente a la venta el libro de Darwin sobre el origen de las especies a través de la selección natural. El 24 de noviembre de 1859, 23 años después del final de su vuelta al mundo, la primera edición de 1250 ejemplares se agotó el mismo día. La segunda edición de 5000 duró unos pocos días más. Azar y necesidad. Este episodio da respuesta a la pregunta acerca del evolucionismo sin Darwin. Aunque no es posible dar marcha atrás al reloj de la historia, sabemos que Wallace, como Darwin, había rastreado las pistas de la evolución y, aunque con menor detalle en el análisis, llegó a conclusiones muy similares a las de Darwin en cuanto al mecanismo, basado en la selección natural. Se alejó de Darwin en lo referente a los mecanismos de la evolución humana, ya que creía que la selección natural por sí sola no podía explicar las superiores facultades de nuestra especie. Pero ese tipo de detalles, aunque importantes, hubieran sido cuestión de tiempo. Quizá hubiéramos tenido que esperar a la divulgación de las leyes de Mendel sobre la herencia, al desarrollo de la genética, o incluso a la moderna biología molecular y al conocimiento del ADN para emparentar definitivamente a nuestra especie con el resto. Pero es más probable que no hubiéramos tenido que esperar tanto.
La conclusión de esta fascinante historia es que nuestra especie encontró en la Inglaterra victoriana de la primera mitad del siglo XIX unas condiciones adecuadas para la exploración y el descubrimiento del mundo natural. La época victoriana, máximo periodo de prosperidad de la corona británica durante el largo reinado de la reina Victoria, 1831 a 1901, se inició con la promulgación de la libertad comercial en el más estricto espíritu librecambista. Viajes como el del Beagle fueron la regla y no la excepción. No eran viajes con fines altruistas, obviamente, pero tampoco hostiles. Eran viajes movidos por vientos comerciales y de exploración, que no de guerra. Museos, naturalistas, sociedades geográficas y científicas de prestigio complementaban la labor de importantes universidades ya con una larga tradición científica. En este nicho nuestra especie encontró una comunidad científica, aunque ciertamente no una sociedad en su conjunto, madura para elaborar la idea de los mecanismos de la evolución, con un mundo de variedad asombrosa ante sus ojos, esperando a ser comprendido. Así pues, de la misma forma que en la evolución biológica el azar y la necesidad se combinan para dar resultados a la vez inesperados y sorprendentes, pero también comprensibles, el mismo binomio actúa en nuestra evolución cultural y nos muestra cómo, a pesar de que la vida y obra de Darwin son tan contingentes como las de cualquier otro humano, el contexto histórico que vivió habría conducido necesariamente, más bien antes que después, al descubrimiento de los mecanismos de la evolución. Así que, respondiendo a la pregunta de qué hubiera ocurrido si Darwin no hubiera nacido, aquí tenemos la foto del anciano al que veneraríamos por haber descubierto los mecanismos que dirigen la evolución. En ese caso, el pie de la foto muy bien podría ser Alfred Russel Wallace, padre de la teoría de la evolución por selección natural. Hasta pronto.